Hola, señoras y señores, otra semana más estamos aquí. Ya saben ustedes que toda la semana traemos a gente que nos cuente cosas. Y por lo tanto, Sentir Cáceres, una ventana abierta de par en par. Y Franquete viene toda la semana. Así es que para mí es un orgullo saber que nos escucháis, que nos veis y que opinamos. Se podía llamar, se llama Sentir Cáceres, Franquete y lo suyo, pero también se podría decir Franquete sin guión. Porque es fresca la entrevista, según vayan surgiendo cosas. Es verdad que la señora Musa se sienta al lado nuestro porque nos coge siempre trabajando. Y haciéndolo por usted, que se lo merece. Gracias. Hoy vamos a hablar, un vis a vis, con un gran amigo, un señor que ha sido nada más y nada menos que director del Centro Penitenciario de Cáceres. Toda la vida trabajando. Vamos a hablar un poquito de su mundo laboral y nos vamos a meter en esas rejas, en esos hierros, y nos vamos a hablar pues de cómo es la cárcel. Yo conozco un poco ese mundo porque pertenezco a la pastoral penitenciaria, en el cual si hacemos un bien hay que hacerlo bien, y vamos a la semana 2 o 3 veces a estar con ellos. Porque ya lo dijo el maestro de maestros, estuve preso y me visitaste. Ahí estamos. Vamos a hablar con José Pedro Reja. José Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, José Estaba Luis? yo pensando, José Pedro, que tu apellido, igual que el mío, da muchos juegos. Tú, Reja, y director de la cárcel, Sí. y yo, Franco de apellido, fíjate ahora en la situación de tanta movida como tengo, ¿no? Que te van a levantar de tu sitio, según me han dicho. Efectivamente. Pero que segundo me llamo Bache, Franco Valle. Sí, Y sí, por sí. el trompiezo soy de los caídos, o sea que... Bueno, yo estaba predestinado a esta profesión, ¿no? Ya has dicho, vamos a hablar entre rejas y vas a hablar con un rejas. A mi Efectivamente. madre le dijeron, señora, ha tenido usted un funcionario de instituciones penitenciarias. Entonces era funcionario de prisiones. Y bueno, hemos sido dos funcionarios de prisiones dentro de la familia. En mi familia todos fuimos funcionarios. En aquella época, por lo general, nos colocábamos todos. Entonces, toda la vida, y por parte de madre, de una madre que parió a un gran señor como eres, ¿cuál es el segundo apellido? Rodríguez. Rodríguez. Mi madre se llamaba Rodríguez, además tenía apellido noble, Rodríguez Lozano de Sosa, Muy bien. proveniente de una familia noble de Miajadas. Pues sí, yo tuve la gran suerte de conocer a tu madre y una gran señora, ¿no? Hemos trabajado pues desde muy pequeño, ¿no? Porque tu vida Sí. laboral debe ser también muy amplia. Pues yo empecé a trabajar en el año 1973, en un julio de 1973. 18 de julio, por cierto, hablando de tu apellido. Ahí nació mi hijo un 18 de julio, fíjate, Qué curioso. claro, como el apellido indica. Y una hija mía un 17 de julio. Muy bien. O sea, fíjate, está que, todo... parece que el mes de julio estaba también predestinado. Bien. Es un mes extra. Sí, efectivamente. Bueno, pues empecé en el año 1973, como digo, y hasta la fecha. Bueno, todavía y por ahora sigo siendo el director del Centro Penitenciario de Cáceres y también director del Centro de Inserción Social. ¿Qué es un centro de inserción social? Bueno, pues donde van aquellos internos que han ido progresando de grado, ya están en el 3er grado de tratamiento y pueden salir a hacer una vida más próxima a la libertad. Son los que realicen programas en el exterior o sigan haciendo su vida laboral si ya la tenían antes de entrar en el exterior también. Claro, mucha gente se preguntará, ¿están todos los que están o no son todos los que son? Bueno, antes de iniciar esta conversación ya ante las cámaras, habíamos comentado, yo conozco algún caso, no voy a decir de errores judiciales, pero sí errores inducidos. Ha habido y sigue habiendo, creo, personas que están en el interior de los centros penitenciarios y puede que sean inocentes. Y también hay mucho culpable en la calle que la justicia no ha llegado hasta ellos y por tanto siguen todavía libres. Claro. Sí. La última palabra siempre la tiene el juez, José Pedro. La última palabra siempre la tiene un tribunal. Un tribunal. Efectivamente. Bueno, como observarás, nos vamos para adelante, nos vamos para atrás y te hiciste... para ser director tienes que ser técnico, tienes que ser abogado, para ser director, por ejemplo, de un centro. Bueno, perdón, en el caso mío, yo he seguido todos los pasos dentro de la institución.
Yo empecé, como se suele decir, pisando patio, como funcionario de vigilancia del cuerpo interino, bueno, si se puede llamar cuerpo interino, entré como interino. A los pocos meses aprobé la oposición del auxiliar, que entonces eran auxiliares de instituciones penitenciarias, más tarde se convirtieron en ayudantes, aprobé la oposición y al año siguiente aprobé la oposición de funcionario del cuerpo especial o cuerpo de gestión. A partir de ese momento yo ya podía conseguir algún puesto directivo. Para llegar a ser director he pasado por otros puestos anteriormente. La titulación que se exige para ello es la misma titulación que se exige para ingresar en el cuerpo de gestión, es decir, una diplomatura o un grado en este caso. Antes de estar en el centro penitenciario de Cáceres, ¿estuviste en otro centro antes? Sí, mi ingreso fue en la anterior prisión, la antigua prisión de Cáceres 1, que se llamaba, que era la única existente en aquella época. Cuando aprobé la primera oposición fui destinado a Ciudad Real, después pasé por Lérida, Puerto Santa María, de nuevo Cáceres 1 y finalmente casi toda mi carrera penitenciaria la he hecho en lo que se llama Cáceres 2, pero que realmente ya es Cáceres, porque ya no hay Cáceres 1. Yo estoy muy agradecido, la verdad que llevo muchísimos años yendo de voluntario a la cárcel. Fíjate, conocí a los del proceso de Burgos. Yo iba entonces a actuar mucho a la cárcel y después ya me metí en la pastoral penitenciaria, donde estuvimos un año desarrollando pues esos cursos y tal, para saber que si hacemos un bien hay que hacerlo bien. Efectivamente. Que por cierto nos ha abierto siempre, nunca mejor dicho, porque parece que es fácil entrar en la cárcel, sí es verdad que es fácil entrar en la cárcel, pero como no esté cumpliendo condena es difícil. Sí. No vaya, mucha gente en plan curioso, José Pedro dice, oye, ¿me podía ir un domingo con vosotros? No. Ese mundo siempre, claro, voy a decir una perogrullada, ¿no? Es un mundo cerrado. Un mundo cerrado. Hasta ahora. Quiero decir, de unos años para acá, hace unos años, pues se quiso dar a conocer a la sociedad qué es lo que hacíamos realmente los funcionarios en la institución y dentro de la institución. Entonces existe todavía ese morbo, porque hay una desinformación, no voy a decir interesada, pero inducida por esas series televisivas que existen. Sobre todo las americanas, ¿no? Efectivamente, que para nada tienen que ver, tú lo sabes muy bien, con nuestros centros penitenciarios. Hemos avanzado enormemente en muchos aspectos y sí es cierto que, bueno, no deja de ser un centro penitenciario por mucho que digamos que es de puertas abiertas. Hay que facilitar el acceso a la entrada al centro penitenciario con muchas garantías de seguridad. No puede entrar cualquiera, evidentemente. Ese es el club de los reclusos, no vayan a creer ustedes que tienen la bola esa tal al pie, o está vestido de cebra los presos, o el color naranja de butano como lo vemos en las películas, no. Y yo decía que efectivamente estamos agradecidos porque hace 2 años José Pedro y los que formaban esa directiva pues me dieron, pues diríamos, un reconocimiento a esa labor que yo siempre he hecho a fondo perdido, en el cual yo estoy muy agradecido, ¿no? Esa es la verdad. Y en nombre de la pastoral penitenciaria, pues muchísimas gracias porque siempre nos ha dado facilidad, José Pedro, esa es la historia, ¿no? Es que no puede ser de otra manera. Todos los años hacemos unas reuniones, el Consejo Social Penitenciario que se llama, donde participan pues todas las ONGs que colaboran con nosotros. Correcto. Y yo siempre digo lo mismo, porque además es que lo siento porque es así, y lo digo porque es así. Las ONG llegan donde nosotros no podemos llegar muchas veces. ¿Y dónde no podemos llegar? Pues a la parte más importante, a esa fibra sensible de las personas que están allí. Las ONG como vosotros lo hacen de una manera altruista y hacen esa labor que en algunas ocasiones, no voy a decir que esté reñida con nuestra labor de custodia y de retención, que es una de las partes de nuestra labor penitenciaria, y vosotros esa parte no la tenéis. Para ello es ese soplo de aire fresco que entra desde la calle y con los que se pueden desahogar, aunque tenemos
dentro de nuestra institución, pues hay educadores, hay trabajadores sociales, con los que hablan también de sus problemas familiares. Pero no es lo mismo. Parece que cuando tienen una conversación con alguien de la calle al que no le tienen que pedir nada, ni le deben ese respeto que deben tener a cualquier persona de la institución, también por supuesto a los de la calle con mucho mayor motivo, y se abren más su corazón a vosotros y a otras instituciones. Por tanto, la labor vuestra es impagable con respecto a ello. Me lo han dicho muchas veces. Y bueno, yo desde ya antes de ser nombrado director del centro, estaba como administrador de allí, como tú bien sabes, durante 22 años, y también he facilitado en la medida de lo posible, pues también esa labor vuestra de los visitadores que se decían entonces, Sí, cuando efectivamente. visitadores de instituciones penitenciarias, pues en esa época que tú dices, del año 73, yo también conocía a los del proceso de Burgos, allí Los del en proceso de Cáceres, Burgos. efectivamente. Sí, además una cosa muy curiosa, yo estaba de encargado en la discoteca Ara y llevaba también lo de recepción del hotel Ara, y los padres o los familiares de esta Sí, gente pues se hospedaban en el hotel Ara, ¿no? Los efectivamente, veía por la sí. mañana y a sus chicos Sí. lo veía por la tarde. También confiáis el centro penitenciario en lo de la pastoral penitenciaria, porque cuando salen de permiso nosotros incluso en agosto los arropamos. Sí, es que lleváis adelante también dentro de vuestra programación, uno de los programas que lleváis, además de la visita, asistencia espiritual, es de acompañamiento a aquellos internos que salen de permiso. Hay esta pobre gente que no tiene con quién salir, no tiene acogida, por múltiples razones. El caso es que, bueno, uno de los requisitos, no decimos materiales, pero que sí exigimos en el fondo, es que puede hacer una persona en la calle si no tiene alguna acogida. Y vosotros, bueno, pues los acogéis, me consta que en vuestro propio domicilio, en alguna ocasión, y si no, bueno, pues le abonáis, lo sufragáis los gastos Efectivamente. un hotel, un hostal, en fin. Ahí Cáritas también nos ayuda muchísimo, Sí, ayuda y serás ayudado, ¿no? Que me parece que fue la delegada del gobierno, atención, en la última fiesta que ha habido de la Virgen de la Merced, cuando dijo lo mejor es no ir a la cárcel, pero si vais a alguna cárcel, y a la de Cáceres. bueno, concretamente la delegada también repitió esas palabras, pero quien lo dice o quien lo dijo en su discurso fue el juez de vigilancia penitenciaria, Sí, que dice, bueno, sin desmerecer a la prisión de Badajoz, puesto que el juez de vigilancia penitenciaria es un magistrado que lo conoce todo, ¿no? que conoce de las dos prisiones y su jurisdicción y las competencias que tiene son sobre los dos centros penitenciarios. De los dos habrá excelencia. Pero bueno, yo creo que también fue un poco ese día que asistía a esta fiesta nuestra aquí en Cáceres, otros años ha sido allí en Badajoz, y es cierto que nuestro centro funciona bastante bien. Eh, Hay un elenco de profesionales impresionante y el equipo directivo con que he tenido el gusto y el honor de trabajar durante estos 10 años es impresionantemente bueno, es decir, escogido, porque sabía yo que iban a dar un buen Buen juego. equipo, Sí, ¿no? un equipo de primera división. Iba a decir mejor que algunos equipos de ahora, tal como Sí, sí, está, sí, sí, pero sí, no nos sí, vamos a sí. meter en esos barrizales No, 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 que no. Lo que sí es verdad que la jaula, aunque sea de oro en jaula, es jaula, esa sí, es la verdad, ¿no? sí, Tengo un canario que tiene una jaula de oro, pero lo tienes en la cárcel. Y me efectivamente, gustaría sí. ver haciendo piruletas el pajarito canario por las ramas de los árboles, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, lo que nosotros que estamos muy en contacto con ellos, los dicen, se come bien, los funcionarios nos tratan humanamente, que eso es Como debe ser. como debe de ser, ¿no? Porque es verdad, dentro del mundo laboral y del mundo de los funcionarios, etcétera, etcétera, hacen un bien haciéndolo bien, ¿no? Está Eso es claro. lo importante, ¿no? Que me imagino que te habrán reconocido tu labor y que habrás salido por la puerta grande dentro de todos los movimientos símicos que hay, porque a veces el funcionario tiene que también salir a decir, pues no estamos contentos, necesitábamos más compañeros, hay menos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a raíz, o incluso esos movimientos símicos que ha habido,
creo que, bueno, que ha salido bien por la puerta grande, ¿no? Bueno, yo La verdad. tenía una gran ilusión ya cuando se iba acercando. La verdad es que decía en uno de mis discursos o en el discurso final del Día de la Merced, tenía ilusión por llegar al Día de la Merced para poder expresarme un poco más libremente. Te emocionaste, ¿eh? Fui Sí, testigo, ¿eh? sí, al final se me rompió la voz. Al Son final se muchos me años rompió la voz. acumulados, ¿no? Sí, y yo soy una persona muy sensible. Algunos de mis compañeros dicen que soy duro, que soy inquebrantable. No, yo escucho y tomo decisiones. Cuando asumes un puesto de esta categoría, tienes que ir a todas, quiero decir. Tienes que tener las cosas muy claras. No se va a hacer amigos. Mm, Quien pretenda ser queridos por todo va a fracasar Muy difícil. estrepitosamente. Da gusto a todo el mundo, es difícil. No se puede complacer a toda la gente. Sí se puede escuchar y se debe escuchar a todo el mundo, pero el responsable es quien debe tomar la iniciativa y el que firma, como yo digo, es el que se hace responsable de esto. Bien, la situación por la que se está pasando en instituciones penitenciarias es complicada, como en casi toda la administración, hay que decirlo. La crisis esta nos abocó a no tener ofertas de empleo público y la administración en general y la penitenciaria y el centro penitenciario más, porque es uno de los centros más envejecidos de toda España. Y no me refiero al edificio, que los hay Con muchos más trienios, antiguos. ¿no? Efectivamente, la media sobrepasa los 55 años. Sí. ¿Eh? Y claro, se han ido jubilando muchos funcionarios que no se han ido reponiendo. Por dar un dato, sin dar demasiados datos, porque bueno, esta entrevista no está preparada, hay que decirlo. Como tú bien has dicho, ni siquiera hemos hablado de qué íbamos a hablar. Aquí era tumba abierta. Entonces, cuando yo entré de director, había y hay 8 grupos, no sé, no voy a decir cómo, por razones obvias de seguridad, si faltan funcionarios o no faltan funcionarios, pero sí puedo decir que estando la situación ahora mismo ajustada y que está asegurada, pues valga la redundancia, la seguridad del centro, cuando yo entré no voy a decir que sobraran funcionarios, pero que había 3 y 4 funcionarios más por grupos de los que hay ahora mismo. Ya. De los grupos que tenemos establecidos, hablo de vigilancia nada más. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Primero, esa escasez de funcionarios, que lleva primero a que el funcionario se siente más inseguro. Segundo, la parte conciliación laboral social, que impide que más funcionarios puedan disfrutar de vacaciones en la época estival. Tercero, ha habido, bueno, según ha salido en la prensa, no me estoy inventando nada, que para algunos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha habido una equiparación salarial con los de alguna autonomía. ¿Qué es lo que pedían los funcionarios de instituciones penitenciarias? Exactamente igual. Y no se ha conseguido. Claro, no se ha Entonces, conseguido. eso ha producido un movimiento sísmico de tal naturaleza que nos llevó a una huelga de funcionarios el año pasado, en los últimos meses. No voy a decir alguna huelga encubierta, pero sí se produjeron bajas considerables de algunos funcionarios que por motivos de estrés o de enfermedad y tal se dieron de baja y nos quedaron muy mermados. Bueno, todo eso ha puesto a las direcciones de todos los centros en una situación muy complicada con respecto a la plantilla. Bueno, yo digo lo que dije, yo no tengo capacidad para crear funcionarios y para atraer Todo viene de funcionarios. arriba, ¿no? Quien tiene competencia en esa materia es la Secretaría General. Claro. Pero es que además este tema ha sobrepasado a la Secretaría General, ha sobrepasado a administraciones públicas, porque si ha habido 4 u 8 años sin haber tasa de reposición, es decir, no entraban los funcionarios que salían, el flujo no era completo, pues en toda la administración estamos igual. Pero, ¿quién es el representante de la administración en este centro? Yo. Claro. Y te duele que un compañero... Claro, claro. Y entonces ellos piensan que, algunos, no todos, que no he hecho lo suficiente para que vinieran más funcionarios, por ejemplo.
o para que el número de internos que piensan que era excesivo, que tenían que haber salido y que tampoco he hecho lo suficiente. Pero bueno, La frase yo lo asumo. trillada, pero que existe, se mojó poco, ¿no? Efectivamente. Hay algún representante sindical que decía gráficamente, a ver si se pone el mono de trabajo y trabaja. Bueno, este señor es que no está documentado, como yo le dije, antes de... porque ha salido en prensa, claro, no estoy Sí, diciendo no, se ha nada visto nuevo. en la puerta Efectivamente. a compañeros que Sí, conocemos sí, allí, ¿no? sí. Y además pidiendo la dimisión del director y Ya. diciendo que este director no vale y tal. Bueno, yo me alegraré que el próximo director que me sustituya, bueno, este año, por ejemplo, hemos ganado 37 funcionarios. Claro, se ha conseguido. Claro, claro, pues puedo decir que es casi el 50% de la gente que faltaba, que ha ido saliendo y que no ha entrado. Por tanto, va a tener esa suerte de no tener ese enfrentamiento y va a tener mejores mimbres para hacer ese efecto, simplemente. Claro, claro. ¿Que he salido por la puerta grande? Bueno, yo he salido y salgo, me voy muy satisfecho del trabajo que he estado realizando. Yo he dormido a pierna suelta, si se puede decir, bajo mi conciencia de lo que he podido o no he podido hacer. De los resultados, pues hubiera querido que fueran mejores resultados, claro, que hubiera más funcionarios, que hubiera menos internos, que alguna vez algún interno de estos que se consideran conflictivos no hubiera estado en el centro, pero no depende de mí, no ha dependido de mí. Lo de salir de la puerta grande va muy ligado a que has tenido que lidiar toros difíciles de Muy todas las difícil, ganaderías, muy ¿eh? difíciles, todos muy difíciles, tanto por ese tema de personal como por el tema de internos, que también hubo una época que los internos que nos traían, Sí. bueno, un día sí y otro también teníamos algún conflicto que otro. Tampoco voy a citar, porque no es el momento ni es la ocasión, pero sí puedo decir que el índice de incidentes, el año pasado no ha habido ningún incidente muy grave. Ha habido incidentes graves y ha habido incidentes leves, pero en proporción es una curva absolutamente descendente en estos últimos años. Una de las labores de las que más me enorgullezco de haber hecho en el centro penitenciario, de haber dirigido, no de haber hecho, porque yo no hago nada. Yo simplemente coordino y dirijo a mis compañeros. Siempre me he considerado un funcionario más con diferentes funciones a los Claro, otros, claro. pero uno más. Y una de las cosas que me enorgullezco es de haber puesto en funcionamiento ahí en el centro y haber desarrollado los módulos de respeto, que tú conoces bien, Que hay varios. que hay varios. Bueno, se puede decir que hay, de los 4 módulos residenciales de hombres, 2 son de respeto de máxima exigencia y otros 2, bueno, que no tienen nada que ver, es decir, los internos más buenos que había entonces, pues son casi los más malos que hay ahora, Claro. por poner un ejemplo, ¿no? Gráfico. Y los ejemplos, los internos que tenemos en módulo de respeto es que aquí aquello, por lo que cuentan, y no hablo solamente de visitas que no tienen nada que ver, que ven y qué bonito, no. Estoy hablando de jueces, estoy hablando de fiscales, estoy hablando de la presidenta del Comité Europeo contra la Tortura, estoy hablando del defensor del pueblo, bueno, son autoridades en la materia y que, bueno, apartando un poco lo que son las instalaciones del centro, que ya son unos cuantitos años los que tienen, pero lo tenemos para nosotros de color de caramelo, pues dice que el centro funciona muy bien. Claro. Fíjense, el busque y compare esta cárcel con las de Colombia, etcétera, etcétera, ¿no? Menuda historia. Después, bueno, pues hay que decir que estando tú también se hizo el segundo edificio, el CIS, El ¿no? CIS. Y eso, el CIS es muy importante también porque eso es ya para el tercer grado. Efectivamente, Esto ya sí, es el tercer grado, sí. ¿no? Que fui yo a la inauguración. Entonces estaba el equipo de Mercedes Gallizo, se construyeron varios CIS en toda España y este funciona muy bien, funciona muy bien. Ahora mismo estamos como a la mitad de la capacidad, son 108 residentes los que pueden estar allí y tenemos ahora mismo 54, o sea, justamente a la mitad.
pero puedo decir que en los fines de semana a lo mejor nos quedan 10 internos, 10 residentes allí. Sí. El resto está en su casa, con su familia, haciendo esa integración social, y en los demás días, pues salvando unos pocos que a lo mejor acaban de llegar, son diversos grados, no vamos a entrar ahora porque sería muy engorroso explicar cómo funciona El desarrollo por del fases y cómo es la vida del centro, pero puedo decir que el 80% de los internos salen por la mañana del centro y van regresando a lo largo del día según van finalizando sus ocupaciones. Y hay algunos, la gran mayoría, que regresa por la noche, a las 10 o las 11 de la noche, cuando han terminado, perdón, su actividad laboral. Es decir, plena integración, que es lo que buscamos. Sí, Allí algunos me dicen, ¿tú cobras por ir a la cárcel? Digo, no, pero me dejan salir, ¿no? Que es un detalle, ¿no? ya es algo. Es algo. También, no me gusta utilizar la palabra extranjero porque todos pertenecemos a la misma tierra, ¿no? Pero gente de otras naciones ya casi no lo tenemos aquí, ¿no? Pues Muy poco, si lo muy hay. poquito, hay muy poquito. Yo recuerdo una época en que los extranjeros pasaban de 100. Ahora Muchísimo. sí, sí, sí. Y, por nacionalidades había muchísimos marroquíes, ahora hay muy poquitos. A lo mejor estoy hablando de hace 5 o 6 años, pues a lo mejor llegaban a 40, 30, 40 marroquíes los que había, argelinos, después de los países árabes. Y ahora no llegarán a 30, 30 y algo los extranjeros que puede haber. Sí. Una pregunta que seguro se la está haciendo usted. ¿Los etarras ya pertenecen a los comunes? Vamos a ver, en nuestro centro los etarras siguen estando clasificados en primer grado. En este centro hay uno de ellos, tenemos dos concretamente. No estoy revelando nada que no esté No, no, si publicado. eso está ahí. Dios me libre que quiera publicar algo. Decía el otro día en una reunión de directores, a la última que he asistido también, el coordinador de seguridad, que la inteligencia, llamada inteligencia como servicios de seguridad o Grupos servicios de inteligencia que secretos, se ven ahora efectivamente, mucho, grupos de ¿no? inteligencia, que en algunas ocasiones algunos compañeros están saliendo en medios de televisión y están divulgando noticias que afectan a su propia seguridad. Ya. Como es divulgarse, van a entrevistas en televisiones y tal. Y decía, hombre, un director de un centro penitenciario es público, es notorio. Yo estoy saliendo, pues, en más de ocasión, pero bueno, tengo que asumir ese riesgo, va en el sueldo. Pero los funcionarios de prisiones no. Bien, a lo que íbamos. Están haciendo vida en común con los internos Muy comunes. bien, muy bien. Hay que tener en cuenta una cosa. En España no hay internos, no hay presos políticos. ¿No? No hay ningún preso político. Estos señores no están condenados por ideas. Estos señores están condenados por matar, por colaborar en asesinato o por colaborar en banda armada y estar integrados en una banda armada, una banda terrorista. Entonces, lo único que ocurre es que en este centro, pues las condiciones que tiene de infraestructura, pues no permite tenerlos aislados como en otros centros penitenciarios, están aislados en un módulo concreto y tal. Aquí hacen vida De patio normal, todo, de patio. efectivamente, hacen vida normal con los demás. Algunos de ellos con algunas restricciones, como no pueden hacer determinadas actividades extramodulares, en fin, esas restricciones de seguridad las tenemos. Le voy a hacer una pregunta al amigo José Pedro. Efectivamente, te conozco toda la vida y eres una persona sensible y tienes sensibilidad a flor de piel. ¿Habrás sufrido cuando en tu recta final ya que te despide por tus años? Porque vosotros podéis jubilar a los 60 años porque pertenecéis a muy fácil, no como Efectivamente. nosotros los de la Seguridad Social que nos podemos ir a los 65, ¿no? Bueno, estos últimos grupos de la madrila, tan llevada, traída, ¿no? Y de Cáceres, y tú de Cáceres, y bueno, y cuando se ha abierto ese portón y han entrado, pues habrás sentido algo especial, ¿no? Lo siento yo. Lo siento yo cada Porque tú vez y yo que... hemos bailado en la madrila, ¿eh? Claro. Bueno, no juntos, ¿eh? No, porque tú no querías. Claro. Es que te arrimabas demasiado y entonces... Muy bien. Bueno, yo sigo creyendo en el ser humano, sigo creyendo en la persona. Entonces, yo me he implicado siempre, yo estuve mucho tiempo de educador
Esa es una faceta que pocos compañeros lo saben. Durante 6 años estuve de educador y yo me implicaba muchísimo con los internos. Me contaban su vida, me contaban sus penas, los atendía y llegaban al corazón, ¿no? Y luchaba por ellos, por conseguir que salieran pronto de la institución y tal. Y al principio, cuando alguno de ellos fallaba, yo me sentía que me fallaban. He fallado yo porque he apostado por él, he creído en él. Y después, pues no, con el paso del tiempo digo, no, a mí no me ha fallado él. Ha Él es el que ha fallado él. fallado. Sí, bueno, me estoy saliendo un poco de la pregunta que me has hecho. Eh, una de las figuras que yo he establecido en este centro penitenciario es la figura del acompañamiento en esa primera hora, en esas primeras horas que entran en el centro penitenciario. Muy duras. Sí. Entonces yo empatizo mucho y yo pensaba qué ocurriría si por cualquier circunstancia de la vida, verás, le hacía una entrevista una vez a un interno y le decía, ¿qué es lo que hace falta para estar preso? ¿O usted por qué está? Y tal. Y él respondió, no por qué estaba, sino dice, mire usted, la única condición para estar preso es estar libre. A partir de ahí puede suceder cualquier cosa. Cualquier cosa. Ninguno estamos libres. Ninguno estamos libres. Esos arrebatos que tenemos, Totalmente. esa conducción que de pronto alguien Esa copa se te ha... que Sí, ibas a coger el punto y te quitaron todos y al mismo tiempo tuviste un accidente, ¿no? efectivamente, esa fiesta que estás celebrando y que yo controlo y yo no controlo realmente y tiene un accidente, bueno, y te puede llevar allí a prisión. Bueno, y yo pensaba, ¿qué me ocurriría a mí que he estado toda mi vida en libertad, trabajando, incluso en ese medio? Fíjate lo que te digo, incluso en ese medio. ¿Qué sentiría yo cuando me abren la puerta de la celda, me la vuelven a cerrar y ahí me veo entre 4 paredes, alejado de mi familia, sin saber nada de ellos, sin que ellos sepan nada de mí? Eh, Se me viene el mundo encima. Es decir, es igual que cuando te dan una mala noticia de estas De esa enfermedad que terminales, no de esa queremos mencionar, enfermedad, ¿no? efectivamente, ¿cómo te puedes sentir? Pues de esa Uf, manera. qué bajón. Eh, Nosotros tenemos un programa con un instituto, mi yerno participa de ese programa y va a ese instituto y aconsejamos a los chavales y les prevenimos sobre qué es lo que no deben hacer si no se quieren ver envueltos allí o pueden acabar en prisión, ¿no? Y cuando hablaban, van a visitar a la prisión, hacen grupos, van a visitarla. Y al principio, de que empezamos a llevar adelante este programa, los chicos salían de allí diciendo, pues si esto es jauja, veían a los internos que estaban ocupados en los diversos talleres Sí, 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 sí. de repujados, Otro haciendo hacen unas cosas, deporte, otro... efectivamente, otros en los talleres, con su televisión en la celda, su televisión, no hablo de que la administración, que en otros centros empezaron a poner televisión de la propia institución, en el CIS, por ejemplo, las hay de la propia institución. Y decían, esto es jauja, y después el que haya cumplido una condena superior a 6 meses tiene derecho a paro. Mañana mismo venimos aquí. Bueno, y entonces le dimos una variante al programa ese. Y yo dije, no, las conclusiones que están sacando son diametralmente opuestas a las que esperábamos. Vamos a dejarlos que ellos hablen con los internos, de corazón a corazón, y que les expresen qué es lo que se sienten ellos en esa jaula, aunque sea de oro. Y bueno, yo les decía, preguntarle y decirle qué se siente esa primera noche. Y decía, yo me pasé llorando, me decía uno, yo me pasé llorando toda la noche. Dice, asumo, yo cometí un delito muy grave, había matado a una persona, había cometido un homicidio, a un compañero suyo de trabajo, a un socio de su empresa, al que debía dinero, lo dejó, bueno, no voy a entrar en detalles porque además tampoco voy a decir nombre. Y decía, ese día yo me derrumbé,
no sabía cómo iba a reaccionar mi familia. Había visto esas series de televisión. Dice, las primeras horas fueron amargas totalmente, me sentía hundido. Eh, Pasaron por mi cabeza mil ideas y no Y buenas no buena, y no precisamente, buena, y no ¿no? buena. Pero es que después, cuando salí al patio al día siguiente, vi caras que son las que puedes ver en los peores barrios de cualquier ciudad, Claro. que me miraban, que me tenían acobardado. Dice, yo me arrimaba al grupo de funcionarios, allí a la cabina de funcionarios para que no me hicieran nada y tal. Dice, eso es un suplicio, eso es un suplicio. Bien, pues siendo sensible a eso que decían, instauramos esa figura, la figura de acogida de esas primeras horas, cuando pasan en un módulo que se llama módulo de ingreso o de observación, y después el comité de acogida cuando pasan al módulo, Ya. para que no se vean solos, para que no se sientan desamparados. Porque yo digo, insisto, sensible a esa petición que hacían en aquel momento, y yo pensaba y decía, pues efectivamente, tiene razón, qué mal se tiene que pasar. Sí. Y después cuando una persona, porque y yo creo que me vas a dar la razón, hay dos clases de preso, ¿no? El de carne de presidio y el que está por una cosa puntual, Sí, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? claro, Efectivamente. Pero la onda expansiva familiar es terrible. El preso entra, pero se queda los padres, la familia, etcétera, etcétera, destruida. claro. En una cárcel visible, invisible, como le queráis llamar, de unos barrotes en el corazón y en la Sí, cabeza, sí, ¿no? sí, sí. La familia sufre muchísimo. La familia sufre la misma condena que tiene el interno, claro. En esas mismas conversaciones les decían a estos alumnos de este instituto, vosotros sabéis lo que es, sí tengo televisión, pero sabéis lo que es que la familia, cuando hayas comunicado con ellos por teléfono, a lo mejor a las 6 de la tarde, te ha dicho, pues voy a llevar a urgencias al niño o a mi padre o a tu padre para que le vean porque no le veo nada bien, tiene una fiebre de 40 y tal, y que yo no pueda saber, que no pueda llamar, hacer una llamada para ver cómo está, y la familia a la inversa también. Las llamadas que yo recibo de los familiares interesándose, es que estoy muy preocupada porque la última vez he visto a mi hijo, a mi marido o a mi novio, le he visto muy mal, llorando, diciendo que está muy mal, que no sé qué, y claro, y la familia, y es que no sabemos nada de él, le pasa algo, le ocurre algo, bueno, tranquila, está bien, o está en esta situación, se ha venido abajo por esto, no se preocupe, hablaré con el psicólogo, hablaré con el educador para que hablen con él y que me cuenten. Bueno, la familia sufre, La claro. familia sufre, sí. Y después los vis a vis. Tú siempre has conocido el vis a vis, porque ahora hay una oportunidad que la mujer esté en la intimidad con el marido. Sí. Eso no ha existido siempre. No, eso fue a partir del año 83, creo que fue, con Martínez Zato, el director general de entonces de instituciones penitenciarias, cuando se empezaron a darse los primeros permisos. Bueno, tenemos que partir de una base. La primera ley orgánica que se promulgó en España fue la Ley Orgánica General Penitenciaria que, como toda ley orgánica, tiene que ser aprobada por mayoría absoluta. Y allí fue unánime. Es decir, una de las leyes penitenciarias más avanzadas de la época. Y seguimos siendo uno de los países más avanzados. Se instituyeron los permisos extraordinarios y también el tipo de comunicaciones, estas, Es muy comunicaciones íntimas. importante. Bueno, es una manera de que el interno no pierda la relación con la familia, Totalmente. claro. Muy bien, Y muy en bien, el muy bien. caso de ese tipo de comunicaciones especiales, no solamente están las íntimas, que son a las que te has referido, sino que también están las familiares o las de convivencia, en las que puede ir la mujer con los hijos o con los Totalmente. padres, los hermanos, Sí. etcétera, Es una etcétera. parcela íntima también, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Que después les voy a decir que son muy agradecidos, que tienen mucho sentido del humor, aunque están en la cárcel son libres de venir a las reuniones que tenemos la pastoral penitenciaria y son libres de ir a misa o no ir a misa. Después de la misa, pues Franquete siempre pues, le cuenta algunas cosas, ¿no? El otro día tiene mucho sentido del humor porque yo le decía
Pues hace poco, yo me decía que en la de Cáceres, por supuesto, digo, en el puerto de Santa María llegó un abogado y le dijo a su cliente que estaba cumpliendo condena, y dice, bueno, pues aquí estoy. Y le dice el cliente, el chico que estaba cumpliendo condena, señor abogado, ¿cómo van mis papeles? Y dice el abogado, van bastante bien, pero si te pudieras escapar. Lo que no se explica a la gente es lo de lo preventivo. Sí. Preventivos. Sí. Porque se ha dado muchísimas veces el caso de que han estado cumpliendo una condena antes del juicio y después no ha habido tal, ¿no? Esa es la historia. Sí. Bueno, no ha habido sentencia. No ha habido sentencia, efectivamente, no ha habido sentencia. O por lo menos condenatoria. Correcto. Y entonces, bueno, de momento entran ahí, ¿no? Y están preventivos hasta que les haga el juicio, la condena, etcétera, etcétera, ¿no? Y mucha gente se lo pregunta, porque claro, siempre yo en un congreso que hubo de abogados, etcétera, etcétera, pues yo le hice la pregunta esta, ¿no? Entonces me dijo, hombre, es que un violador. Digo, sí, eso son palabras mayores, eso son palabras mayores. Pero el que creen que ha robado y no ha robado, hay muchos, ¿no? Hay muchos, muchas parcelas en ese sentido que no son tan graves unas como otras y sin embargo también condena. ¿Cómo ven los de preventivo, José Pedro? Bueno, hay un periodo de instrucción que se llama, es decir, se comete un hecho delictivo, la policía investiga el hecho y presuntamente, ahí ya estamos hablando de presunción de culpabilidad, hay unas pruebas, unos indicios que señalan a una persona. Entonces lo ponen a disposición judicial y ponen esas pruebas que tienen a disposición judicial para que se estudien y tal. Y el juez, en ese momento, el juez instructor, en ese momento determina si esa persona, de acuerdo con la ley de enjuiciamiento criminal, bueno, pues debe estar sujeto a prisión, porque puede haber otras medidas. Pero una de las medidas más duras, digamos, es la prisión preventiva. De memoria no me lo sé, los artículos que señalan, pero sí hay unos indicadores como que es que la persona esa no vaya a eludir, si se deja en libertad, la acción de la justicia, que pueda destruir pruebas para la determinación del delito, de la culpabilidad o no culpabilidad, que vuelva a reincidir. Es decir, son una serie de condicionantes que obligan al juez a decretar la prisión preventiva. Bien, hay un periodo de prisión preventiva en la que ese juez instructor determina si esa persona debe continuar hasta juicio o puede salir bajo determinadas condiciones. Para eso están después los abogados, para decir, señoría, puede salir con fianza, presentando una fianza o fianza puz acta, que significa fianza personal. Usted sale bajo la condición de tener que presentarse todos los días o cada semana o cada 15 días al juzgado. Le retiramos el pasaporte para que no se pueda... Es decir, en función de las circunstancias y de los indicios que haya de culpabilidad o de inocencia de esa persona, puede seguir manteniendo la prisión preventiva o decretar la libertad provisional hasta que se celebre el juicio. Y una vez que se celebre el juicio, ya se dicta la sentencia. Si hay pruebas condenatorias, pues la condena será de ese tipo, y si no, pues se decretará la absolución. Comentábamos antes que precisamente para que en los juicios se lleve la mayor seguridad posible y tal, y para que, claro, una persona que ha estado privado de libertad durante un tiempo y después se ve o resulta que no ha sido el culpable de ese hecho que se le atribuía, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Bueno, pues acaba de producirse una sentencia reciente, la que el Tribunal Supremo ha dictaminado que cuando exista ese sobreseimiento, esa solución, que ese periodo de preventiva es
merece una compensación económica. Sí, efectivamente, esa ley es nueva, ¿no? Sí, es una sentencia del Tribunal Una Supremo sentencia. reciente. Sí. Que yo, con el permiso de todos ustedes, le pongo voz a las preguntas que usted también haría si estuviera aquí. Después ya nos lo han explicado muy bien, ¿no? Y ya estamos en esta recta final, ¿no? ¿Cómo ve lo revisible, tan llevado y traída la pena revisible, la condena revisible? Es complicada. Bueno, es un tema que está sujeto ahora mismo. Hay un recurso de constitucionalidad o de inconstitucionalidad. Algunos piensan que es inconstitucional. La prisión permanente revisable, te refieres. Bueno, es controvertida. Yo no soy un pobre diablo, aunque tenga mis conocimientos jurídicos y tenga mi propia opinión. Es cierto que hay algunas personas que, aunque hayan cometido, bueno, el otro día ha salido otra vez la sentencia del violador del ascensor que había cometido, creo que eran 70, 80 o 100 delitos de agresiones sexuales, salió en libertad y volvió otra vez a reincidir. ¿Verdad? Como no existe una bolita mágica para decir este señor no va a volver a cometer ningún delito, lo que creo que se pretende con esa medida es que esa persona siga siendo sujeto, una vez que haya finalizado la prisión, que ya sabemos que en España son de 20 o 30 años, el máximo legal permitido, aunque haya cometido 100 delitos y esté condenado a 300 años, ya sabemos que no ha cumplido los 300 años, que hay un límite legal establecido por las leyes penales y sí está establecido también por la Constitución, es decir, no se pueden condenar, no se puede. ¿Qué es lo que está con la prisión permanente revisable? Pues que ese señor, una vez finalizada la condena, permanece en prisión en función de los informes que dictaminen los técnicos. Si ese señor puede ser proclive a seguir cometiendo delitos o no puede seguir cometiendo delitos. Entonces, en algunos casos, bueno, ya se han producido algunas sentencias, como esta señora que ha sido condenada últimamente, ha habido 2 o 3 casos, o como aquel señor que descuartizó con una sierra o con algo así a sus hijas y tal. Hay pocos casos hasta ahora, normalmente han estado establecidos por un jurado popular. Y yo, a la vista de la experiencia que tengo y que vemos en prensa, yo no sé si ese tipo de medidas puede dar algún resultado positivo. Algunos, ya digo, como estamos sujetos a lo que diga el Constitucional, yo no estoy hablando ahora de legalidad, sino que estoy hablando de oportunidad o de necesidad. La sociedad tiene derecho también a defenderse y defenderse de determinadas conductas que, mientras que no exista un remedio, sabemos que son personas que hay un alto porcentaje de reincidencia. Sí. Lo que pasa es que existe la condena perpetua, eterna, ¿no? La condena como en otras naciones. Aquí hay una esperanza de darle un giro a la vida, pero es verdad que son enfermos también, ¿no? Y volver a cometer el error otra vez, Si ¿no? empezamos a hablar de enfermedades relacionándolos con el delito, podemos Es entrar que ellos en una mismos lo reconocen, que no disquisición. lo pueden evitar, ¿eh? Sí, pero ¿son enfermos realmente o son psicópatas? Claro. La psicopatía es una enfermedad, Bueno, o es no un hay un trastorno. equilibrio, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Claro, es que si nos metemos también, digo, en esos Sí, barrizales, son terribles. empezaríamos a decir, como el otro día me decía, bueno, es que la sociedad tiene la culpa de que haya cometido el delito, porque los pobres son los que van a prisión. Y yo Bueno, digo, no necesariamente. en la Bueno, cárcel sabemos que hay de todo, tendríamos, ¿eh? claro, tendríamos horas y horas y horas para hablar de este tema. Yo lo que digo es que la sociedad se tiene que defender de alguna de las maneras, Totalmente. ¿eh? Vamos a esperar a ver qué dice el Tribunal Constitucional, si es legal y tal. En otros países, como bien has dicho, existen además no una, sino varias condenas perpetuas. Quiero decir que en Estados Unidos, por ejemplo, en aquellos estados donde no está instaurada o se ha derogado la pena de muerte, sigue estando la condena perpetua. Y a lo mejor tiene una petición de 4 condenas perpetuas y son condenas perpetuas. No es como aquí en España,
que a los 30 años sale, o a los 20 años. Allí cumple los 20 y otros 20 y otros 20 y otros 20, es decir, está de por vida en la prisión. Sí, sí. Allí nadie se regala las virtudes, yo creo que allí nadie, no se puede decir ni nadie, ni nunca, ni nada, ni tal, siempre hay un gris al medio. Pues sí, afortunadamente, y yo creo que sería un plagio hacer lo que hacen los demás de matar, afortunadamente no tenemos pena de muerte aquí. La Constitución la abolió, claro. Afortunadamente, porque matar es invitar a los que matan. Está claro. Esa es la historia. Esa es mi idea. Bueno, y ya para terminar, dándole otro giro, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Bueno, pues... porque te jubilas ya, es ¿no? complicado. Te jubilas ya. Mañana, concretamente. Bueno, cuando mañana, salga esto ya estás jubilado. Mañana día 20, sí, porque estamos prolongando esta entrevista. Bueno, que yo estoy encantado de estar aquí con vosotros. Además no te vamos a cobrar ni nada. Tampoco. No. Ni tengo que pagar. ni tampoco me pagan. Como dice mi mujer cuando voy a actuar, dice, ¿vas a cobrar? Digo, si lo hago mal. Bien. Mañana es el día de mi jubilación. Tengo una sensación extraña. Por un lado parece que esto no va a acabar, que mañana va a pasar mañana y va a ser como los demás días, ¿no? Y a partir de mañana yo ya dejo de ser lo que soy y seré un ciudadano más. Pero también es cierto que la mente es muy, bueno, iba a decir inteligente. ¿Te refieres a ese frenazo en seco? Sí, pero quiero decir que nos vamos acomodando poco a poco. Quiero decir que... Sí, un tiempo para todo, sí. ¿no? Y después, lo importante, en el caso mío, que me voy a jubilar con esas prórrogas voluntarias que yo estaba haciendo. Es decir, yo me voy a jubilar con el máximo permitido por la ley. Por eso decía yo otro día también un poco en plan jocoso que me jubilo por imperativo legal, ¿no? Hombre. A partir de ahora, bueno, mi gran afición, el campismo. Mi caravana... Vale, naturaleza, ¿no? Efectivamente. Otra de mis actividades que me encantan, el baile. Bueno, no voy a estar bailando todo el día. Que por cierto hay que poner bailes de salón en Cáceres que no tenemos, ¿eh? Bueno, ¿te refieres a algún establecimiento donde los de nuestra edad podamos ir a hablar, podamos ir allí a charlar, que sea una música bajita, que podamos comunicarnos y que además al tiempo podamos bailar con nuestras parejas o con la pareja que tengamos en ese momento? Sí, que yo no sé, porque no hay mujer fea, la hay guapa y guapísima, porque siempre se ha dicho me tocó bailar con la más fea y no con el más feo, ¿no? Pues efectivamente, porque también es otro terreno que hay que andarse ahora con mucho cuidado, ahí. Que hay que andarse con mucho cuidado con aquello de a ver qué se dice. A ver qué se dice, sí. Que lo que antes era jocoso y gracioso porque era la intención que se tenía, ahora puedes molestar a cualquier colectivo. Antes contaba un chiste de cojo, se reía al cojo, ahora se levanta y se va, ¿eh? Sí. O te dice tú que tienes que tal, bueno. No. Sí, o también lo que nos hacían, bueno, es que decía un humorista, ¿puedo decir su nombre? Sí. Arévalo, que toda la vida ha estado imitando a gangosos o a los gays o tal, y bueno, si hubiera sido ahora estaría preso, ¿no? Dice que tío de mal gusto. Bueno, nos hemos reído con él, los de mi generación. Los de ahora no sé si se reirán con él o dirá vaya un tío de mal gusto, no lo sé. Ya. Pero es que ahora hay que tener es complicado. Sí, es mucho. Yo invito, que además lo grabó Sentir Cáceres, lo grabó el amigo Rafa Tello. Busca ahí en YouTube Franquete Cáceres y ahí vienen los límites del humor. Hasta dónde puede llegar el cómico, hacernos cirujano plástico para maquillar todo, etcétera, ¿no? Pues es una pena que perdamos sentido del humor, porque tener sentido del humor es patrimonio de los inteligentes. José Pedro, detrás de un gran señor siempre ha habido una gran señora. ¿Tu mujer ha desconectado tus problemas, cientos de problemas, cuando iba a casa? ¿O también la onda expansiva la llevabas un poquito y te decía tu mujer, ¿qué vas a cenar? Y decía tú, ¿a mí qué me importa? ¿No? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Yo he procurado no trasladar a mi familia eso que sentía o lo que yo estaba padeciendo. Bueno, ha habido situaciones inevitables, ¿no? Por hechos graves por los que he pasado, incluso en este centro penitenciario, en otras épocas, cuando hubo motines y tal, bueno, pues era inevitable. Yo recuerdo, cuando me preguntan sobre uno de los momentos más difíciles por los que he pasado,
El peor recuerdo que tengo sin duda ha sido pues cuando se produjo la huelga salvaje de funcionarios, creo que fue en el año 91, es que no quiero ni acordarme de la fecha, pero lo que sí recuerdo es que tuvimos 3 personas en el interior del centro penitenciario, solos, los 3. No permitían, los funcionarios bloquearon las entradas, no permitían entrar a nadie más, salvo a 3 personas, 2 compañeros míos del equipo directivo y yo, y entraban los de Cruz Roja a la hora de repartir las comidas, porque se cerró todo, no había médicos, no había nada y tal. Fue una tensión total porque el último día ya los internos eran jóvenes, había 500 y pico de internos jóvenes en aquella época, los módulos estaban, bueno, yo llegaba a ver 600 y pico de internos, pero bueno, había 500 y algo. Y cuando había una celda en la que se suponía que había 1 o 2 internos, te contabas a 6 internos, porque habían hecho butrones o huecos en las paredes y entrabas en la celda y veías todas 4 o 5 celdas que estaban comunicadas y los internos diciendo y queremos salir. Y llega un momento en que los internos ya empezaron a escaparse de la celda y estamos allí 3 personas. Bueno, yo no voy a decir que saliéramos por patas, pero en aquel momento nos acercamos nos estaban los funcionarios bloqueando y les dijimos o intervenir quiero decir, o entramos y nos hacemos cargo de la prisión o van a quemar la prisión y aquí puede haber muchas desgracias. Había un retén de la policía y dijeron, venga, vamos para adentro. Y un funcionario, Julián, no se lo he dicho nunca, pero Julián dijo, vamos para adentro, compañero. Yo en ese momento pegué un bajón, me fui para casa y me puse a llorar. Claro. La tensión había sido tan enorme y bueno, había faltado toda la noche Y de ahí casa. está tu familia, claro, tu mujer, ahí claro, está. esos momentos no los puedes ocultar, pero sí le he ocultado infinidad de cuestiones, sí. ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada, no me pasa nada, es muy... ¿Pero tienes algún problema? No, 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 que va y tal. Y bueno, ya procuraba cambiar de actitud para no trasladar a mi familia esa sensación de angustia por la que podía estar viviendo, ¿no? Yo he conocido muchos directores, conocí al célebre Almirante, madre Sí. mía, y he conocido, después has tenido un buen compañero, Luis Arroyo, ¿no? De Cáceres, madre mía, ¿Te quedó el tono en suerte? ¿Te quedó el tono en suerte? Luis Arroyo es familiar mío. Su mujer, Ana, es prima hermana mía. Y Luis Arroyo y yo yo he trabajado en Cáceres cuando él estaba en Cáceres 1 bajo sus órdenes, cuando él era su director primero y director después. Y bueno, una persona excepcional, una humana, en fin, de él aprendí muchísimo. Esa humanidad que sigue desplegando todavía. Entonces, sí. Le tengo está muy cariño. Comprometido, ¿no? Absolutamente. Sé que te van a tirar tejos, asociaciones se han enterado de que estás libre, como cuando yo me jubilé en tráfico, y te van a tirar. Pero yo te invito a que pertenezcas a la pastoral penitenciaria. Verás, y así conoces un poco la cárcel. Sí, yo he conocido la cárcel desde este lado. Por eso decía, cuando hablamos de los internos de acogida y tal, decía que he estado 46 años, son muchos años. Muchos años. Como dos condenas perpetuas aquí en España, de 20 y 20. Pero dormía en casa, eso también dormía es verdad, en casa. Bueno, como una condena de 3er grado. Eso sí. De 3er grado. Bueno, y yo tenía en mente un proyecto que en Cáceres no se está llevando a cabo porque para eso se necesita un técnico cualificado que tenga una preparación como la que yo pueda tener, ¿no? Y para dar un determinado programa. Pero me están aconsejando que ahora, en estos primeros momentos, que me desligue un poco de la institución penitenciaria, que me lave un poco el cerebro y que no... Que coloques tus piezas personales, efectivamente. ¿No? Entonces, y que después ya, poco a poco, vaya reconduciendo mi vida, la que Dios me dé, porque claro, no es lo mismo jubilarse con 50 que jubilarse con 70.
que Ya. también hay que decirlo. Pero está bien, ¿eh? Bueno, gracias a Dios Yo no te me saco puedo 2 quejar. meses, ¿eh? Te Sí, saco el 1% del IVA. pues sácame unos años y me quedas en 60, por ejemplo. Sí, 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 sí. Fíjate, me ha dicho Jesús Domínguez Cuesta, presidente de la Hermandad Donante de Sangre de Extremadura, en el cual yo soy Relaciones Públicas, que te ha tirado los tejos. Que me entre, Que sí. te ha tirado los Y tejos. yo, sí, es cierto. Yo a Jesús le quiero mucho. Mm, Él no ha faltado en casi ninguno de los años en los que yo he sido director. Correcto. En Navidad. Ha ido en Navidad a la Misa del Gallo, junto con otras personas también de Cruz Roja, vosotros por supuesto también, mi amigo Fernando. Y bueno, ha sido para mí un placer tenerle allí y bueno, me lo comentó el otro día. Dice, ya hablaré con Franquete, que hable contigo y tal. Bueno, pues también me lo pensaré. Yo no digo que no a ninguna de las propuestas, pero tampoco digo que sí inmediatamente. Ya. Dejadme que respire un poquito. Efectivamente, estamos sustituyendo la palabra cárcel por centro. Penitenciario. Efectivamente. ¿Cuántos chicos hay ahora mismo? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos en el centro de Cáceres? 22 mujeres y 425 hombres. Ya. Muy bien. Pues nada, José Pedro, que el descanso del guerrero, jugar los recuerdos es muy importante y sobre todo los recuerdos buenos. Los que llevamos tantos años también, yo me acuerdo cuando quemaron el salón de actos, que entonces estaba de director Eduardo. Era Eduardo, un chico alto, delgado, que fue director. Gerardo. Sí. Gerardo, efectivamente. Y aquello también fue, ¿sabes? Bueno, hubo otro motín más fuerte que fue, creo, en el año 93, 92 o 93, que estaba Julián y prácticamente quemaron toda la presión, quemaron la cocina, quemaron los Sí, sí, talleres. sí. eh, Aquel no me cogió a mí por pelos porque estaba de vacaciones en Portugal, también en julio, y estaba en Portugal y hablando de la familia y de los sentimientos de la familia, a mi mujer se lo dijeron. Estábamos de vacaciones y se lo dijeron. Oye, ¿sabes que ha habido un tal día? No se lo digáis a José, que nos lleva para Cáceres. Y ya el último día me lo dijo, bueno, se le escapó a alguien. Estábamos con gente de Cáceres en un camping, ya digo que uno de los hobbies míos es el campismo, y me dijo, oye, ¿qué tal en Cáceres y tal? Digo, bien, ¿cómo que bien? Pero si ha habido allí un motín, ¿pero qué me estás contando? Pero no sé qué, pero, ¿no te has enterado? Dijo, la primera noticia que tengo. Y claro, fui un poco y le dije a mi mujer, oye, que ha habido un motín en Cáceres, voy a llamar y tal. Él dice, el motín hace 15 días que pasó y tal. Pero ¿cómo que dice? ¿Pero tú lo sabías? Y dice, sí, pero es que si te lo digo, Claro. sé que tú hubieras ido inmediatamente para allá. Y digo, hombre, nos enfadamos. Bueno, me enfadé con ella. Me enfadé con ella porque me habían estado intentando localizar, claro, yo era entonces administrador. No había WhatsApp como ahora, ni los medios, Claro, claro. claro. Y allí en Portugal, bueno, es que no había móviles en aquella época. Y me dijeron cuando llegué, claro, adelanté las vacaciones ese día. Digo, mañana nos vamos. Y cuando llegué aquí, bueno, pues estaba un poco molesto, no te hemos podido localizar. Digo, pues estás en Portugal, hijo, ¿qué quieres que te diga? Y después sufrí 2 motines más. Sí. Yo Pero bueno, te voy a contar una anécdota cuando inauguraron. Sí, has pasado lo tuyo, la no me verdad, quedo, ¿eh? pero no me quedo con eso, fíjate, Franquete. No, ya lo sé, Me por quedo eso. con 2 cosas muy buenas, con 2 cosas muy buenas, 2 anécdotas muy buenas. Que has llegado al Que, final del final. por supuesto, como tú has dicho, además por la puerta grande. No he cortado orejas ni rabos porque Bueno, sí, pues ya lo sé. no soy de esa condición de cortar nada a nadie, pero había un compañero de estos que pedían la admisión mía y antes hemos hablado de Franco, ¿no? Sí, sí, sí. Y me decían, lo que más me joroba es que vas a acabar en el sillón ese de director y no te vamos a poder, ya vas a acabar como Franco muriendo en la cama. Y yo digo, bueno, pues chicos, algo bueno tendré. Bueno, la anécdota con la que me quedo, y fíjate que han pasado ya 35 años o 36, porque estaba en Lérida entonces. Se me acercó un día un interno y me dice, don Pedro, aquí yo estaba haciendo entonces de jefe de servicio, no era titular siquiera, y llevaba en la institución 3 años. Y me dice, don Pedro, ¿a qué hora entra usted pasado mañana? Digo, pues entro a las 9 o a las 8, ya no me acuerdo qué era.
Vale, bueno. Pero es por algo. No pasa nada. No es por nada. Bueno, yo entré ese día de servicio y resulta que es que este hombre se iba en libertad. Y había cursado una instancia al director diciendo que le permitiera, normalmente las libertades se ponen a primera hora de la mañana. Casi al abrir los internos, el día antes ya tienen todas sus pertenencias preparadas para marcharse inmediatamente, antes casi que se produzca el relevo y tal. Pero este hombre solicitó que salir a determinada hora porque tenía que coger el autobús a tal hora y tal. Cuando le puse en la calle me dio un abrazo y me dije, mire usted, quería que me pusiera usted en libertad. Dice, porque es la primera persona que me ha tratado con respeto, no en la prisión, sino en toda mi vida. Me ha tratado como un ser humano. Dice, y quería que fuera usted la persona que me pusiera en libertad. Dice, he aprendido mucho de usted. Este hombre lo único que yo había hecho es que había estado de estos internos de confianza, Sí. que entonces ya en Cáceres 2 no lo hay, pero en Cáceres 1 tú recuerdas que siempre allí en la puerta había un interno fulanito, café, no sé qué. Totalmente. Bueno, pues este era un interno de confianza. Y un día había tenido pues una trifulca con un policía o guardia civil, ya no recuerdo, o si lo recuerdo no lo quiero decir, había tenido y tal, que le había hablado de malas maneras y tal. Y yo estuve escuchando cómo le estaba tratando. Y yo intervine y le dije, bajo ningún concepto le permito que trate así a esta persona. Es un interno y usted dedíquese a lo suyo, que yo me dedicaré. Y la próxima vez que... Se le quedó grabado eso, ¿no? Y eso, dice, eso se lo agradeceré toda la vida. Y otro caso. Un interno, yo estaba entonces de jefe de servicios, se le había ido la perola al pobre hombre, se había enamorado de una psicóloga. Fíjate. Sí, se había enamorado de una psicóloga. Eso me parece que lo he oído yo. Un joven, entonces teníamos internos jóvenes, este chico había sido maltratado por la vida, había sido abandonado en un hospicio, lo que era entonces un hospicio. Había sufrido vejaciones, había sufrido violaciones por parte de... Sí. Bueno, el caso es que él me había contado parte de su vida y tenía bastante... Una desgracia de currículo, ¿no? Terrible, no sé cómo habrá acabado este chico. Lo que ocurre es que la psicóloga, jovencita, había llegado por primera vez, nueva, y le había prestado mucha atención, pero como profesional. Y claro, llegó un momento que la estaba acosando, acosando no en el sentido sexual, sino en el sentido de que quería atención permanente por parte de ella. Y claro, llegó un momento en que dejó de contestarle, es decir, no puedo atenderte, tú no eres el único y no sé qué. Y un día se le cruzaron los cables porque se sintió traicionado. Un mundo que se había hecho él, sí, ¿no? ¿Qué es lo que hizo esta criatura? Bueno, pues quiso agredirla, rompió un cristal, cogió el cristal y se fue a por ella con el cristal. Bueno, yo me puse al medio, defendimos, tal, y se autolesionó. Se puso los brazos, el cuerpo se cortó totalmente. De tal manera que había que evacuarle al hospital. Entonces yo, como jefe de servicio que estaba, pues fui a la enfermería para ver qué tal estaba y tal. ¿Y qué me pidió? Deme la mano, don Pedro. Me noto que me estoy muriendo. No se murió. Y quiero que alguien a quien yo aprecio me dé su mano. Qué cosa. Entonces, esos son dos de los detalles que se me han quedado de mi vida penitenciaria. Sí. Pues te voy a contar una anécdota ya para acabar. Resulta que cuando se inauguró el centro penitenciario, el nuevo, nosotros veníamos del viejo, de la carretera Monroy, pues lo inauguró entonces el gobernador, ahora su subdelegado, antes era gobernador, señor Tafalla, señor encantador, de UCD. Iba pues con la gente del partido, etcétera, ¿no? Y entonces la Viana y Franquete, pareja cómica, empezamos a actuar y nos dijeron, dentro de media hora vendrán las autoridades. Estábamos actuando y tal, y lo vemos de entrar por la puerta del pasillo del salón de actos, camino del escenario. Y yo, no se me ocurre más que decir lo que me vino en ese momento.
Señoras autoridades, muchas gracias por venir. Sabíamos que de un momento a otro vendrían ustedes aquí al centro. Y ellos les dieron una lectura. Digo, me ha sucedido lo que me tenía que suceder. Sí. Que para eso decían, señor ministro o señor presidente, están pidiendo inversión en sanidad, están pidiendo inversiones en educación y lo que estamos haciendo es invertir en prisiones. Y decía, hombre, es que a la escuela ya no vamos a ir. A la escuela ya no hemos ido, efectivamente, hombre, Entonces, tanto dinero para esto, para lo otro, y bueno, efectivamente, muy bien, sí. Bueno, pues ya lo saben ustedes, que sigan ustedes también con sentido del humor, aunque hemos hablado de un tema muy serio, porque nos preocupa muchísimo los ciudadanos de esa ciudad de reclusos que es el centro penitenciario. Sinceramente, estamos para ayudarlos. Y vuelvo a decir la frase del maestro, empezamos con ella, ¿no? Porque estuve preso y me visitaste. Y ya sabes, si no encuentras la paz en esta tierra, busca al hermano más allá de las estrellas. Gracias. Ha sido Pedro, feliz jubilación. Que viene de júbilo, ¿eh? Efectivamente. Ahora vas a notar, por cierto, ahora que estás jubilado, haz lo que yo hice. Un curso de Superman para volar mientras que tu mujer friega. Porque estorbas en todos lados, ¿no? Sí, échate para allá, échate para acá. Lo que me decía un amigo mío, al que le preguntaba, Manolo, ¿cómo te sientes y tal? Dice, bueno, ¿te imaginas un pasillo de 1 metro de estrecho? Sí. Dice, y un colchón de matrimonio ya usado y tal, ahí en medio de ese pasillo. Sí, dice, pues así me siento, estorbando. Estorbando. Los jubilados, señoras y señores, no os olvidéis, somos un mueble muy querido, pero en el medio del pasillo. No, pero yo colaboro con mi mujer. Cuando está fregando, yo levanto los pies y los pongo en el pollete para que ella pueda fregar debajo de... Claro, muy bien, hombre, un detalle. Yo colaboro. Eso como cuando yo me casé, que me dijo mi mujer, no hace la cama, digo, demasiado que le desecho. dice que la Virgen, ante todo es virgen y también es mujer, ¿no? Sí. Entonces estaba fregando como buena ama de casa y ha llegado Jesús con esa clase que tuvo el creador de todo lo creado. Y dice, buenos días, madre. Hola, hijo. Jesús, buenos días. Dice, voy a entrar. Dice, no, que estoy fregando. Y le dice Jesús, yo ando sobre las aguas. Y dice, ya, pero espérate que se seque. Muchas gracias. A vosotros. Y un saludo a tu familia, porque ya digo, detrás de ti ha estado gente muy pendiente a todos los movimientos. Pues claro, en lo bueno y en lo malo. Sí. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Muy amable. Gracias. Siempre sentir Cáceres. Adiós.